Hola, ¿qué tal? Somos el grupo 8 y a través de este video vamos a explicar acerca de una de las preguntas más controversiales. La pregunta es la siguiente: ¿si fue o no beneficioso la reforma agraria durante el periodo de 1930 a 1980? Vamos a analizar esta pregunta en tres aspectos importantes, los cuales es el aspecto político, el aspecto social y el aspecto económico. Analizando estos tres puntos de vista, cabe recalcar que durante esas décadas el Perú estuvo viviendo una temporada muy precaria. ¿Por qué lo decimos? Porque en el aspecto político había muy pocos grupos de concentración, en el aspecto económico eran muy dependientes y en el aspecto social los campesinos vivían en una situación muy precaria. Fue todo esto acumulándose hasta el año 1969, en donde la reforma militar por Velasco implementó la reforma agraria, la cual estamos debatiendo en esta pregunta, con la promesa de cambiar esta realidad. Sí sucedió, y nuestra postura ante esta pregunta a analizar y a cuestionar es que sí, pero sí hubo un beneficio en el aspecto político y social, pero en el aspecto económico lamentablemente fue un rotundo fracaso. Políticamente la reforma agraria debilitó, sí, el dominio de los grandes, por así decirlo, grandes propietarios de tierras y permitió que los campesinos sean más reconocidos, más referidos, porque habían estado por mucho tiempo muy marginados. Se sentían que ahora sí tenían voz, sí eran escuchados, y a pesar de que el modelo cooperativo no cumplió con las expectativas de muchos, es innegable que la reforma facilitó la inclusión de los campesinos en la vida política del país. Según Antonio Zapata, gracias a ese proceso, el grupo como Sendero Luminoso no logró expandir su influencia en el campo tan fácilmente. Había una mayor conciencia sobre la ciudadanía, lo cual presentó un avance político significativamente. Por otro lado, en el aspecto económico no salieron las cosas como se tenían previstas. El proceso de mantener grandes unidades productivas bajo cooperativas en la práctica de agricultores no se sentían ellos dueños, o sea, los agricultores o los campesinos no se sentían que eran dueños de esas tierras, sino más bien se sintieron como si eran trabajadores para el Estado, cosa que lo que se había manejado en el aspecto político de sentirse escuchados, en lo económico se estaba implementando de otra manera. Además, la regulación de precios afectó mucho su rentabilidad y muchos terminaron, por así decirlo, durante esa época en la pobreza. Según Contreras y Luzuaga, el Estado también tomó control de sectores claves como lo es la minería del petróleo, pero sin planificación ni personal capacitado, lo que generó un sistema ineficiente y sin verdadero desarrollo. En el aspecto social tenemos que los campesinos empezaron a liberarse de la condición de servidumbre que tenían hacia los terratenientes, donde estaban sometidos y carecían de derechos básicos. Eso también fue un acto de justicia social que ellos estaban esperando. La reforma agraria buscó em, resolver los problemas de desigualdad. Logró la redistribución masiva de las tierras, beneficiando directamente alrededor de 1,5 millones de pobladores rurales. Antes de la reforma agraria, los campesinos vivían en un estado de pobreza extrema con mucha marginación, y la reforma agraria buscó mejorarles la vida, la economía, el ámbito social, económico. Gracias a esto empezaron a formarse cooperativas, los campesinos empezaron a reclamar sus derechos y empezaron a tener más dignidad. Fue un sistema que ayudó mucho a que los campesinos tuvieran al menos una manera de cómo mantenerse, de cómo sembrar para al menos tener su subsistencia, ya que ellos, al no tener acceso
a préstamos bancarios, no tener el conocimiento de cómo sembrar, de cómo llevar un sembrío masivo. Ellos casi siempre solo sembraban de manera, solo para su subsistencia, para poder alimentarse ellos y a su familia. De esa manera ellos también empezaron a migrar a las ciudades. Ya no estaban en los sembríos, empezaron a migrar a las ciudades y esto indica una mejora en su economía. En la ciudad de Lima se mudaron a San Juan del Lurigancho, en a Villa del Salvador y bueno, en los departamentos, en las ciudades, se alejaron de las zonas de los sembríos y fueron a la misma ciudad. En conclusión, nosotros creemos que ayudó mucho al ámbito del empoderamiento de los campesinos la reforma agraria, pero no ayudó mucho en el aspecto en que ellos no tenían la educación ni la preparación adecuada para poder llevar a cabo estos sembríos, no poder sembrar, no tenían ni la condición económica ni el conocimiento, no tenían nada de conocimiento al respecto con los fertilizantes, las semillas, ni nada de eso. Entonces solo sembraron usualmente para ellos mismos. Eso también afectó en la producción y esto afectó en la producción y en la exportación, ya que empezaron a dejar de haber mucha cantidad de sembríos de exportación. Entonces ellos mismos hicieron como que despegue la pobreza rural, ya que no hacían que el campo despegara. La reducción de la producción agrícola contribuyó a la inflación y afectó a la balanza comercial del país. La reforma agraria no logró el desarrollo económico del sector popular.